Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Hernández Gallegos y el tema que he elegido en esta ocasión para la primera entrega es el modernismo. El modernismo surge a finales del siglo XIX, principios del XX, como un movimiento literario pero también artístico que afectó de igual manera a las artes mayores como la arquitectura, pintura y escultura, así como a las artes menores como el diseño de mobiliario, artes gráficas y decorativas. El término modernismo, como ocurre en muchas disciplinas, surge de forma despectiva en una forma de llamar a ciertas novedades que iban surgiendo y a los fieles del realismo que la independencia de las colonias europeas en América, sumada a la reorientación del colonialismo sobre África y Asia, reorganizaron el mapa geopolítico del mundo. A lo largo del siglo se consolidó el sistema republicano y democrático como forma de gobierno preponderante en Occidente, mientras comenzaban las decadencias de las monarquías absolutas. En las ciudades, a partir del crecimiento de la pequeña burguesía, también llamada clase media, surgió la sociedad de masas, un grupo social con costumbres de consumo similares, hábitos vinculados al trabajo y el disfrute del ocio como vacaciones, espectáculos y consumo de impresos. Se produjeron numerosos avances en la medicina con la intervención de la anestesia, las transfusiones de sangre y los rayos X. En arte, los artistas comenzaron a reflexionar sobre su práctica al mismo tiempo que los movimientos artísticos se hacían más dinámicos. Durante el siglo XIX en Europa continuó el desarrollo del neoclasismo y surgieron el romanticismo, el realismo y el impresionismo, así como numerosas corrientes derivadas de estos movimientos como el simbolismo y el postimpresionismo, entre otras. La fotografía también ocupó un lugar importante y tuvo un gran desarrollo, así como el cine. Como acontecimientos más importantes del siglo XIX, en 1825 se inauguró el primer ferrocarril, en 1848 la publicación del Manifiesto del Partido Comunista, donde Karl Marx propuso una nueva comprensión de las relaciones sociales y económicas capitalistas. En 1863 se fundó la Cruz Roja Internacional y como contexto en América, entre 1810 y 1824 se produjeron las guerras de independencia en las colonias españolas de América. A finales del siglo se abolió la esclavitud en el territorio americano y se crea la Guerra del Pacífico. Esta enfrentó a Chile contra una alianza integrada por Perú y Bolivia entre 1879 y 1884. El siglo XX fue un protagonista importante de revoluciones políticos-sociales. Las más importantes en esta época, a principios de este año, fueron la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa en 1917 y a la mitad del siglo la Revolución Cubana, así como la Revolución Cultural China. Durante el siglo XX se produjeron numerosos genocidios motivados por cuestiones políticas, religiosas o étnicas, como el genocidio armenio, el holocausto judío, la guerra civil española. Como es una época de importantes cambios políticos, económicos, religiosos, filosóficos y artísticos, consecuentemente también en la educación se notarán cambios, y es a través de los cambios que se consigue romper definitivamente la mentalidad medieval y dar lugar a la modernización de la sociedad. Es muy importante que ya la figura de Dios no va a figurar tanto. Es decir, que Dios ya no va a ser el protagonista de muchos eventos que sucedían anteriormente. Es esta idea medieval que se tenía y que Dios era el centro de todo. Para apoyarme en esta idea, justamente en esta época se posiciona mucho Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, en donde justamente él crea esta idea de la muerte de Dios en la Gaia Ciencia. La violencia en la enseñanza era habitual y aunque en determinados momentos se intentó detener los castigos y abusos, pues no se encontró en esta época la solución, siendo necesarios muchísimos siglos más. A medida que se avanzaba en la enseñanza se podían utilizar manuales y libros. También la adaptación de las aulas no era la más óptima. Las aulas eran frías y contaban con pocos materiales. Se encontraba con un cartapolo colgado en la pared para las lecturas, abecedarios, silabarios y cartillas. Sin embargo, para la enseñanza universitaria seguía siendo muy conservadora y limitada a la clase alta y pudiente, puesto que para la clase inferior pues no podían acceder a las universidades, pues se crearon escuelas de oficios donde los adolescentes aprendían un oficio al que dedicarse.
Mientras el control de la iglesia seguía en las universidades, los avances científicos se vieron frenados y aunque la educación llegaba a más personas y crecía el deseo del conocimiento, algo necesario para poder seguir cambiando el rumbo de la educación, pues de las épocas posteriores.